programa. Hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con este director mexicano llamado Amat Escalante, que viene a hablarnos de su más reciente película, su más reciente trabajo en cine, La Región Salvaje, una película que, entre otros premios, pues le dio a Amat el premio a Mejor Director en el Festival de Venecia del 2016, y bueno, después de 2 años la puede estrenar aquí en México. El próximo 2 de febrero se estrena en 100 salas. Guillermo del Toro hace no mucho hacía una referencia sobre Amat en Twitter. Publicaba: Amat es un cineasta valiente y vital, un director inteligente y arriesgado, innovador y continuador de una narrativa a veces maldita. Eso es lo que dijo Guillermo del Toro, acompañado también de un mensaje en Twitter sobre pues lo que pasa con las películas mexicanas aquí en nuestro país, con este tipo de películas en general, con cine de autor, aunque este es de autor y de género, hay que decirlo con todas sus letras, pero lo que pasa con estas películas. Y decía Guillermo del Toro, La Región Salvaje de Amat Escalante se va a estrenar en otros países antes que en México. Parece que por un trámite oficial. No debe ser. Después agregó: a veces pienso que es un asunto de perjuicio de género cinematográfico. Si hay elementos fantásticos, los proyectos se ven con desdén. Fue lo que dijo Guillermo del Toro. Amat, bienvenido. Gracias, me da mucho gusto verte. Igualmente, gracias. Al contrario. Siempre por todo el apoyo que siempre me das. Aprecio mucho eso. Al contrario, nada que no merezca tu cine, querido Amat. Quiero iniciar con esto y después hablamos de la película, porque claro, me parece interesante lo que señalaba Guillermo del Toro en este tuit y lo que sucedió después, porque tengo conocimiento de que debido a esto las cosas como que se empezaron a hablar, se pusieron sobre la mesa. Tú te juntaste con otros colegas, con otros cineastas y con el afán de cambiar esto un poco aquí en México, y parece que las cosas han avanzado, o no sé, ¿en qué va este tema? Sí, digo, es un poco preliminar, hablo no con total confianza de que suceda, pero yo creo que sí. Sí, Michel Franco, Carlos Regadas y yo, y con el apoyo de varios más, nos acercamos a pedir algunos cambios, porque nos parecía una lástima que una película, que hay muchas, como La Región Salvaje, que es reconocida en el extranjero, por ejemplo, en Festival de Venecia, en competencia. Después de La Región Salvaje es la segunda película mexicana en competencia, después de Tu Ama también, en Venecia, por ejemplo, ¿no? Y que tengamos que esperar 1 año y medio en poder estrenarla aquí en México y que la descubra el público mexicano, es algo que a mí me entristeció y creo que puede mejorar, ¿no? Fueron 2 años, ¿no? Pues en Venecia 2016, acaba de pasar en Venecia 2017, donde Guillermo del Toro ganó el León de Oro. Y creo que más bien es menos de 2 años. Menos de 2 años. Sí. ¿Y en este proyecto cuánto llevas trabajando? En lo normal, pues, sí, gracias. ¿Qué habrá sido? Ya llevo como 4 años trabajando con La Región Salvaje, y ya por fin ahora el 2 de febrero se estrena aquí en México. Como dices, es una película que es personal y a la vez de género, ¿no? Y bueno, también cuando Guillermo del Toro vio la película, le impresionó mucho y se indignó un poco también, como yo, de que no se pudo estrenar cuando se debía de estrenar, y gracias a su apoyo creo que he podido sacarla como la quise sacar, ¿no? 100 copias, lo cual para mí es bastante. Digo, muchas películas mexicanas se sacan ahora con miles a veces. Mi última película, Eli, salió con 30 copias, entonces 100, estoy contento. Es una película de terror, de suspenso, de ciencia ficción. Es una película además importante para ti, porque tú le traías muchas ganas de entrarle a este género, pero desde tu visión, desde ese tu ojo tan especial, Amat. Y con esto quiero decir que sí es una película de ciencia ficción, de terror, de suspenso, pero basada en hechos reales, ¿no? De entrada, ¿no? Hay 2 casos. Primero el de este joven
De un enfermero. Bueno, es una imagen que vi en la portada de una periódico, publicación, no sé si llamarlo periódico. Sí, tienes toda la razón, de un panfleto. Es una publicación semanal. Sí. Una publicación semanal que luego nos ayudaron en la película porque necesitaba yo una portada en la película y siempre las portadas de periódicos son delicadas de recrear en cine, entonces fui directamente a ellos y dije, hagan una portada como las hacen normalmente y denmela para la película. Pero bueno, esta publicación tenía una imagen de un hombre ahogado en la portada y con un encabezado donde agredía su preferencia sexual, ¿no? No sé si quiero decirlo aquí exactamente como decía ahí, pero era fuerte y patético como se referían a él. Peyorativo, discriminatorio, en fin. Sí, por su preferencia sexual. Los adjetivos, ¿no? Sí. Y entonces yo abrí la publicación y vi el artículo y decía que él trabajaba en el hospital ayudando a gente toda su vida. Cuando lo asesinan por su preferencia sexual, lo califican así, y en la ciudad pues nadie dijo nada, nadie dice nada, ¿no? A pesar de que él no era, o sea, era eso, lo que tenía una preferencia sexual, pero él ayudaba a la gente antes de morir, antes de ser asesinado. Eso habló algo de la sociedad para mí. Y otro caso que se le llamó el caso Lucero, que salió en Proceso y era algún local ahí de la ciudad de Guanajuato. Que sucedió en el bosque donde filmaste. Sí, exactamente. Creo, ¿no? Una joven que un colega o conocido de ella le ofrece un aventón a su casa en la noche, pero se la lleva a la sierra y trata de agredirla sexualmente. Se defiende, los dos se golpean muy fuerte, ella queda muy golpeada, él también. Los dos los meten en el mismo cuarto hospital, además, ¿no? Y luego más adelante una juez que juzga el caso la acusa a ella de que es culpable porque se fue sola con un muchacho en un coche. Y bueno, de suerte ella había subido sus fotos a Facebook de ella el día después. Estas dos historias no están en la película, pero son como las inspiraciones, los temas que me interesaron, y por ahí me fui, y luego llegó una criatura que cambió las cosas también, ¿no? Así es. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Hablas en la película de homofobia, de machismo, de homosexualidad, de tabúes, de hipocresía, ¿no? De violencia de género. Todos estos temas los tocas, que son temas muy actuales. Tú eres siempre has sido un cineasta muy crítico. Pero lo manejas a través de la ficción, a través del terror, ¿no? Me llama mucho la atención estas metáforas de realidad que utilizas dentro de la película, ¿no? Siempre leía yo, has pensado que resulta más efectivo manejarlo así, ¿no? Las películas de terror cuando tienen metáforas de realidad. Háblame un poquito sobre eso. Sí, me he dado cuenta, ¿no? Y creo que es cierto y creo que, bueno, Guillermo del Toro, yo creo que te lo podría explicar más porque toda su carrera ha sido esto, pero nuestras fantasías, nuestros sueños, nuestros miedos a veces son irracionales y son mejor representados con algo que no es concreto y de nuestra realidad, ¿no? Y sí me viene a la mente las películas de por ejemplo, de zombies o series de zombies, que para mí son muy exitosas y hay muchísimas películas y etcétera, y se ha generado mucho ruido y dinero ese tema de zombies, y hay una metáfora que yo veo ahí muy clara de que también vivimos en un mundo similar, digo, tal vez no estamos muertos caminando, pero hay una cosa de zombie que tenemos también, que por eso nos identificamos con esas películas. Ese es un ejemplo, ¿no? que puedo poner, pero sí, y todo el terror creo que funciona cuando es muy cercano a nuestros miedos reales, a nuestras emociones reales, y eso es lo que esta película trata, ¿no? De las emociones, las contradicciones emocionales de estos personajes son representadas en este ente que los estimula y los atrae y los puede dañar también, ¿no? Cuando vi tu película pensaba eso, pensé varias cosas, pero pensaba eso. ¿Pudiste haber narrado esta película? ¿Pudiste haber presentado esta historia únicamente con la estructura, con el hilo conductor de la historia de Alejandra, de Ángel, de Fabián y de Verónica, sin la criatura? ¿O utilizar el recurso de la criatura con otro elemento, ¿no? ¿Por qué decidiste irte por el lado de esta criatura que viene de otro lado, alienígena, etcétera, etcétera? ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿De dónde vino esta idea de crear esta criatura, este personaje
para acompañar la historia. Escribí el guión con Gibran Portela, le presenté la idea originalmente. Gibran Portela es un dramaturgo, guionista, ha trabajado en Güeros, La Jaula de Oro, otras 2 películas mexicanas, y me acerqué con él sin la idea de tener a una criatura y sin la idea de ciencia ficción, terror. Desarrollé el guión, lo escribimos, y había algo que a lo que yo llegaba que sentía que no terminaba de descubrir, y tal vez era porque los temas, el machismo, la homofobia, son temas para mí que no tienen un sentido, no son racionales exactamente, son muy fáciles de tumbar, ¿no? O sea, son demasiado frágiles, y para mí como que no aguantaban mi mirada, digamos, ¿no? Pero cuando lo pude hacer presente con ese otro elemento, empezó todo a funcionar y a encajar para mí, ¿no? Lo que su conflicto de ellos, visualmente ya pude yo ponerlo ahí con esta criatura, ¿no? ¿Qué hay del sexo detrás de la criatura? O sea, el sexo como elemento también narrativo. Para ti, ¿qué significaba eso? ¿Por qué esta criatura tenía que tener este elemento en particular, Amad? Pues casi todo para mí en la vida, no sé si todo, pero mucho en la vida da vueltas alrededor de la sexualidad, ¿no? Y a veces ya ni nos damos cuenta, pero bueno, entonces para mí es muy natural, tengo mucha curiosidad hacia la sexualidad y también hacia la naturaleza humana, que a veces puede ser violenta, amorosa, celos. Entonces es eso que en esta criatura quería concentrar como si fuera una sexualidad o una sexualidad concentrada, ¿no? O sea, una sexualidad muy fuerte, que lo único que podía hacer y su única función en este mundo era proporcionar ese placer, pero de una forma que no conocemos los humanos, ¿no? Sí conocemos, pero no a esos niveles de intensidad, y no es solamente placer, porque hay un enganchamiento y una adicción que sufren los personajes. Yo básicamente me basé en relaciones de amor con esa criatura, digo, pueden funcionar muy bien, se nutre uno del otro, pero cuando empieza a no funcionar se vuelve muy peligroso y alguien puede morir o alguien va a morir. Eso sucede en las relaciones entre humanos. Sí, también, eso me refiero. Sí, o sea, es eso. No estás hablando de la criatura, estás hablando de las relaciones entre humanos, ¿no? Sí, o sea, me basé completamente en relaciones amorosas humanas. Entiendo. Y esto pues era un ente que representa eso, ¿no? Pero sí, es una droga, también podría ser. Sí. Sí. Oye, háblame de la criatura en la parte técnica, en lo técnico, en la elaboración de la criatura. ¿Cómo lograste los efectos especiales en esta criatura? Aquí en México, lograr una criatura de estas características, me imagino que representa un reto importante, ¿no, Amad? Sí, bueno, gracias. Es la primera película que es coproducción con Dinamarca, y ahí viene la primera película mexicana que es coproducción con Dinamarca, y ahí es donde entra la posibilidad de trabajar estos efectos visuales con un supervisor danés que se llama Peter Hjort, que es muy bueno, y él trabaja con Lars von Trier en todas sus películas desde Bailar en la oscuridad. Y con él confié en que íbamos a poder lograrlo, y sabía que si no se lograba y si esa criatura no se integraba y no la creíamos como nos creíamos a los humanos en la película, no iba a funcionar, y tal vez tendría que haber hecho lo que decías, eliminarlo, ¿no? Así es. Pero funcionó. Hicimos varios efectos, varias cosas aquí en México también, ¿no? Hubo una colaboración muy interesante. Y sí, estoy bastante orgulloso de lo que lograste. Efecto, sí, la gente queda muy impresionada. Bueno, la película impresiona, ¿eh? No es una película ligera, no eres un director ligero, tus películas incomodan, y hay que decírselo al público también. Se estrena el 2 de febrero, voy a ir a pausa comercial, déjame despedir a la gente que nos sigue en televisión y regresamos para seguir conversando acerca de La Región Salvaje con Amad Escalante. Está aquí en la casa. Voy y vengo. Estamos hablando de cine, han sido un viernes prácticamente de cine, cosa que a mí en lo particular me encanta. En esta ocasión estoy aquí abriendo la conversación con mi querido Amad Escalante acerca de su más reciente trabajo llamado La Región Salvaje, esta película que sí sigue siendo cine de autor. Es Amad Escalante, difícilmente creo que podrá hacer otra cosa que no sea su cine, pero es una película también de género de terror, hay suspenso, ciencia ficción también.
Amat, gracias por quedarte conmigo un rato más. Gracias a ti. Bueno, ya hablábamos de cómo utilizas todas estas metáforas de realidad a través de esta película de terror que toca temas pues actuales. Por poca fortuna siguen siendo actuales estos temas como la homofobia, el machismo, la homosexualidad, los tabúes que hay alrededor de ellos. Pero también hablábamos de los efectos especiales de tu película, de la creación de esta criatura alienígena que aparece en la historia y de todo lo que tuviste que pasar para poderla lograr, también como aparece en la película. Pero también quería hablar contigo, y por eso te pedí que te quedaras un momento más conmigo, acerca del casting, de las caras nuevas. Sigue siendo un sello muy característico tuyo trabajar con caras nuevas en tus películas, ¿no? Parece que es algo con lo cual ya lograste identificarte, es parte de tu estilo. Pues sí, no ha sido a propósito realmente, porque yo hago casting a todo mundo casi, ¿no? O sea, veo mucha gente, actores. ¿Así haces castings a actores en tus películas? Sí, me gusta checar todo. Yo pensé que no, yo pensé que ya te ibas directo a buscar gente que no tuviera que ver con... Veo de todo, me gusta mucho abrir tanto las posibilidades, y cuando escribo el guión no describo casi cómo quiero que sean los personajes. Yo mismo no me entretengo demasiado en eso en mi cabeza, sabiendo que el proceso de casting va a ser, para mí es algo creativo, donde voy descubriendo a la gente que me va inspirando y que digo, esta va a estar interesante para ponerla en la película. En este caso, en La Región Salvaje, 3 de los principales actores son actores que quieren actuar, no profesionales, no han trabajado mucho, pero son Edén Villavicencio es el enfermero. Él ha estudiado teatro 8 años, no ha salido en cine. Ruth Ramos, que es Alejandra en la película, ella quiere actuar, ha salido en cortos. Jesús Mesa le interesaba más la producción, pero también Jesús Mesa es Ángel en la película, el esposo. Él quería más en producción, pero se fue al casting y quedó en la película. Y Simón Bucio, que es Verónica, ella la encontré en Facebook, ella sí nunca había actuado ni le interesa actuar, entonces trabajé con ellos de otra manera. Esta vez es mi 4ª película. En las pasadas yo no les daba el guión a los actores que no eran actores, no era necesario realmente. Antes de cada escena repasaba las líneas con ellos, cambiaba como ellos lo dirían, entonces ellos reescribían sus diálogos casi en el momento y luego ya lo decían enfrente de la cámara. Ahora hicimos ensayos y fue un proceso más convencional, pero que para mí es novedoso, ¿no? Oye, ¿qué categoría es la película? ¿Es para adolescentes adultos o...? Es, según tengo entendido, es clasificación C. Sí, que no está tan bien, pero digo, en cuestión de distribución, ¿no? O sea, uno siempre quiere B15, pero son más duros, yo creo, con el cine nacional, ¿no? Porque pero la película es dura, Amada, hay que decirlo, ¿no? Sí, sea, es dura, la película es dura, tiene imágenes duras, ¿no? Sí, duras y suaves también, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero tiene de todo, pero... Sí, entiendo lo que dices. No hay una violencia extrema, según yo, en la película. Hay sexualidad, que tampoco hay... Bueno, sí, es algo gráfica, pero no es más o menos lo normal. Pero yo pienso que sí hay un cierto prejuicio ante los que dan las calificaciones, por lo mismo que dices de que no son actores reconocidos, ¿no? Si fuera Brad Pitt y Angelina Jolie haciendo esto, sospecho que no serían tan estrictos. Por cuestiones también económicas, de que sus películas necesitan salir en muchísimas salas y no pueden tener una calificación C, por ejemplo, ¿no? Me pasó con Los Bastardos, mi segunda película, que hay una escena muy gráfica de un disparo donde asesinan a alguien. Y al mismo tiempo, bueno, un poco después salió, clasificación C me dieron en Los Bastardos. Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino salió casi al mismo tiempo, y hay bastante más escenas. Hay una escena donde también le disparan en la cara a un personaje y se ve gráficamente. El personaje es Hitler, entonces pero qué bueno que lo subrayan. esa película la clasificaron B o B15, ¿no? No sé, yo siento que hay algo por ahí sospechoso, pero así es, y ya no se puede debatir eso. 2 de febrero se estrena. 2 de febrero ya aquí en México. Por fin, después del viaje por prácticamente todo el mundo. Exacto. Ya está aquí en México. Oye, ¿ya estás trabajando en algo?
No, estoy ¿No? realmente clavado y esto ha sido un proceso largo. He tenido el apoyo de mucha gente también, ¿no? Como Guillermo del Toro, que ahora está en cines. Y me da también gusto que, bueno, la película ganó Venecia 2016, León de Plata, mejor dirección para La región salvaje, y el año después, 2017, el año pasado, gana Guillermo del Toro, el León de Oro, ¿no? Entonces, habla también del cine, de los cineastas mexicanos, y que estamos creando una constancia, una fuerza ahí en los festivales, digo, y en los Óscares, y este año va a estar igual de fuerte, ¿no? Con lo que ¿Alguna viene. vez te ves haciendo una historia como la de La forma del agua? Pues probablemente, digo, sí, no podría decir que no, porque me inspira mucho México y todo lo que pasa aquí, es tan rico el país y con tantos contrastes y tan desesperante y tanta luz y tanta oscuridad que hay, que me motiva y me inspira todo el tiempo. Pero si alguien se acercara con algo en otra parte, ahí es donde tal vez sí podría hacer algo que haría, ¿no? Pero no me nace mucho hacer cosas fuera, ahora, eso es hoy, ¿no? Pero así es. Pero me refería también un poco a la historia, el tono de la historia, el Ajá. tipo de la historia, ¿no? Es difícil saber, es muy personal, o sea, Guillermo del Toro es un genio en lo que hace, y es un cine muy personal, que yo no es tan fácil imaginarme hacer algo así. Como el tuyo también es un cine muy personal, ¿no? Sí, yo creo por eso también nos admiramos en ese sentido, ¿no? Yo bueno, Cronos y todo su cine me ha inspirado y afectado, Mimic. Y ahora con Shape of Water, bueno, con la forma del agua, llega a unos puntos él de lucidez y de conexión con él mismo y el público que impresiona mucho, ¿no? Así es. Me imagino que es lo que al fin y al cabo tú como cineasta, muchos cineastas aspiran a tener con su público al final, ¿no? Esta conexión de la cual hablas, ¿no? Sí, claro. Sí, a través de la manera que tienen de ver la vida en el cine, ¿no? Sí, yo siempre hago, aunque no parezca a veces, mi idea es que mis películas gusten, o sea, no solo puedo hacer lo que me nace, lo que se me da, ¿no? Y yo creo que eso es mantenerse honesto con uno mismo, básicamente, y cuando un cineasta hace eso es aparente, ¿no? Y en México tenemos muchos, ¿no? Que están conectados y están presentando parte de ellos en sus películas, como Carlos Regadas, por ejemplo. Y bueno, Alfonso Cuarón ahora nos va a sorprender, estoy seguro, con la película, con Roma, que va a salir pronto. Y así Natalia Almada también. Ajá, no sé si has visto algo de Natalia Almada. Sí, claro, es muy talentosa, sí. directora, documentales, y ahora hace su primer ficción. Así es. Sí, de hecho es el mismo fotógrafo que él, y Lorenzo Hagerman, que fotografió, ¿cómo se llama su película? No importa, pero esta de Adriana Barraza, Dios mío, se me acaba de ir el nombre. Pero búsquenla, va a salir pronto también. Todo lo demás. Todo lo demás. Sí, todo lo demás. Aquí estuvo Natalia, hablando de la película. Sí, no, es que la memoria no es lo mío, además. No, yo también, soy muy malo para eso. Pero eres muy bueno haciendo cine. Eso hay que Gracias. decirlo. Y tú con el radio y la televisión. Felicidades, gracias, Amad. Felicidades, de verdad. Espero que la gente la vaya a ver, pero que vaya con este ojo, ¿no? Y con esta idea también. Yo creo que eso es importante, y siempre trabajo un poco en sí decirle a la gente lo que va a ir a ver, ¿no? Y que aprenda también a diferenciar el cine. Yo siempre he apostado por la diversidad en todos los sentidos, y creo que en el cine más, y mexicano más aún, ¿no? Como hay que ir a ver una comedia romántica, también de repente hay que acercarse a este tipo de cine, pero no puedes calificarlo con la misma vara, ¿no? Tienes que utilizar ojos diferentes, son elementos distintos también, ¿no? Pero lo importante es que vayan a ver todo el cine que se hace. Yo aprecio mucho el trato inteligente hacia el público, ya sea comedia, drama, terror, lo que sea. Cuando hay esa inteligencia que está reflejando hacia ti, un respeto hacia el público, por ejemplo, mucha gente trata de imitar Nosotros los Nobles, ¿no? Así es la fórmula. Sí, ¿no? Sí. Y eso no solo es que ahí había una fórmula, es que también había alguien pensando, alguien inteligente atrás de eso, y esa
ese aprecio y respeto al público, la reacción es aparente y pasa, ¿no? Y con tal de que haya una honestidad e inteligencia ahí, eso a mí me entretiene mucho. Cuando digo inteligente no que sea aburrido. Digo, así es, ¿no? así es, entiendo perfectamente el concepto. Amat, qué gusto verte. Igualmente. Que sigan los éxitos. Gracias. Seguimos en contacto, en comunicación. Gracias, Javier. Es Amat Escalante, ahí está La Región Salvaje, el 2 de febrero se estrena aquí en México en 100 salas.